actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Bueno, como yo empezaba diciendo, esto es un tema a lo mejor que en realidad no tiene principio ni final, desafortunadamente. A petición de varios de los miembros de aquí, después que yo escribí mi más reciente ensayo, que lo titulé La verdadera conexión rusa, el Partido Demócrata. Pues quisieron que yo hablara de eso, pero en realidad yo solo voy a hablar muy poco del principio de ese ensayo en realidad, porque me quiero concentrar en la segunda parte del ensayo, que es lo próximo que voy a escribir, que se va a titular El Proyecto Venona, la infiltración comunista en Washington desde 1933 y el senador John McCarthy, su influencia y su efecto en la política y en la sociedad americana. Porque es importante el contexto de lo mismo que está pasando ahora. Más adelante, eso va a ser el final de lo que voy a hablar, ustedes van a ver como, yo no sé quién se acuerda aquí no me parece que ninguno estábamos aquí en Estados Unidos todavía. McCarthy murió en el 57 y su tiempo de fama fue efímero. Fue del 50 al 50, y ya cuando él murió en el 57, los últimos 2 años estaba completamente eliminado porque lo censuraron en el Senado, empezó a beber bárbaramente y finalmente murió de cirrosis hepática. Muy joven, yo creo que no tenía ni 50 años. Pero ustedes van a ver como lo que pasó con McCarthy es muy parecido a lo que está pasando con este presidente. Ya verán. Pero básicamente el ensayo empezó porque, como todos ustedes bien saben, este asunto de la famosa conexión con Rusia entre algunos miembros de la campaña del ahora presidente Donald Trump empezó desde la campaña, precisamente. Específicamente desde agosto del año pasado ya habían informes que había llegado directamente al previo presidente de que Rusia estaba tratando de intervenir en la elección de alguna manera. No lo sabemos, nunca se ha sabido, pero el presidente sí lo sabía. Y una de las preguntas que yo hago al principio es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, después que se perdió una elección? Si lo sabían desde agosto, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Qué fue lo único que hizo el presidente anterior contra Rusia? En diciembre, ya después de la elección, entonces decidió expulsar a 20 y pico de funcionarios. Esa fue la única acción enérgica que tomó el presidente anterior por la supuesta intervención fatal de Rusia en la campaña. No, lo que pasó fue muy fácil, ya lo sabemos bien claro, excepto por supuesto la izquierda aquí nunca lo va a admitir. Lo que sabemos es que como todo el mundo entero, incluyendo una gran cantidad de la gente aquí, incluyendo muchos miembros del Partido Republicano, esperaban definitivamente que Hillary Clinton ganara la elección. Cuando no ganó, pues entonces simplemente no se puede aceptar, no puede ser. Hillary Clinton no podía perder la elección. Entonces, como perdió, pues, ¿cómo es posible? Algo tiene que ser. Fue porque Rusia intervino en la elección y por eso ganó el actual presidente. El problemita es que toda la gente de todos los departamentos de inteligencia y especialmente del
anterior presidente no han encontrado un solo voto que se haya cambiado por la supuesta intervención de Rusia en la elección. Así que, pero esto sigue y seguirá. Miren lo que pasó ayer, había habido cierta tranquilidad porque después de la comparecencia del ex director del FBI, Comey, el mes pasado, que muchos de la izquierda pensaban que y así ya por fin lo van a desenmascarar para decir la verdad de todo lo que pasó, y no pasó nada. Lo que pasó fue que el hombre dijo que 3 veces le había dicho al presidente en privado que no lo estaban investigando, pero sin embargo se negó a decirlo en público. ¿Por qué se negó? Nadie lo sabe, pero eso le costó que lo despidieran, entre otras cosas. Pero entonces ahora sale a relucir, una primera una cosa totalmente torpe que el hijo del presidente, lo que aparece como un imbécil, una supuesta entrevista con una abogada rusa misteriosa que le negaron la entrada y después le dejaron entrar y que le había dicho que tenía cosas importantes que revelar sobre la campaña de Hillary Clinton, y el resultado todo fue mentira. Y todo el mundo quedó, pero sobre todo el hijo del presidente quedó como un imbécil y como un incapaz, porque sus cosas no se hacen. Pero, ¿qué pasa? Que eso da lugar una vez más a que se desvíe el interés de las cosas importantes aquí, que son la creación de trabajo, la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Hoy mismo son las primeras audiencias del hombre que está nominado para ser el nuevo director del FBI, y nadie está ocupando de lo que estamos hablando de los emails, que por cierto, curiosamente, este muchacho, el hijo del presidente, reveló todos los emails. ¿Alguien se acuerda aquí de los 30.000 emails de la candidata demócrata que nunca aparecieron? O sea, entonces este muchacho revela los emails, y entonces lo están atacando porque reveló los emails, que lo único que hace es que lo hicieron lucir como un tonto. Pero bueno, está bien. Entonces yo no le quiero dedicar mucho a esto porque el Partido Demócrata y toda la izquierda americana y mundial se va a basar los próximos 3 años hasta que termine este periodo presidencial. Claro, esperando y quizás rezando, a pesar de que ninguno de ellos cree en Dios, pero bueno, que haya algo que salga a reducir por fin, que dé lugar a un proceso, proceso de impeachment contra el presidente y lo quiten. Nadie dice que si al presidente lo destituyen o lo matan, porque yo espero, que quiera decir que me equivoque, pero yo estoy muy seguro de que hasta que este hombre salga de Washington le van a tratar de hacer un atentado, porque es prácticamente inevitable con el ambiente que se ha creado. Pero la cosa es que si él sale de ahí, entonces el vicepresidente, para los efectos de los que lo odian intensamente, va a ser mucho peor, porque las políticas que implementaría el vicepresidente Pence serían mucho mejor para los conservadores, que en este momento tienen a un hombre ahí que, como yo escribí muy bien, porque yo fui el primero que escribió diciendo quién era Donald Trump. Lo escribí al principio de la campaña, mucho antes que nadie remotamente pensaba que iba a ganar la nominación. Así que a mí sí es verdad que no se me puede decir que soy... no, yo en lo que se refiere al presidente, a pesar de que dije por mucho tiempo que no iba siquiera a votar por él, terminé votando por él porque simplemente no suponía que mi voto iba a hacer una diferencia, pero de todas maneras cualquier cosa que hubiera que hacer para evitar que ganara la otra candidata, pues lo haría. Y además desde septiembre del año pasado, pues yo empecé a ver que las políticas económicas que se habían anunciado, que se implementaban, pues yo estaba completamente de acuerdo, como sigo estando. Lo que pasa es que desafortunadamente eso no se ha podido ni siquiera empezar por todas las distracciones. Pero bueno, vamos al tema. Lo primero que yo posee, cuando yo dije la verdadera conexión rusa al Partido Demócrata, lo dije por una razón muy sencilla, porque en realidad, empezando del año 1933, cuando el presidente Franklin Roosevelt, una de sus primeras acciones después de tomar posesión, cuando aquellos los presidentes tomaban posesión en marzo, no en enero como ahora,
fue establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que se había establecido pues desde el año de la Revolución Rusa, pero básicamente después de la guerra civil de ellos, como, más o menos como en 1920, yo creo que ya. Y todos los presidentes republicanos de los años 20, bueno, los tres gobiernos, ninguno reconoció al gobierno de la Unión Soviética. Roosevelt lo hizo, yo no le achaco por lo mínimo ningún, como hizo por ejemplo el fundador de lo que fue una sociedad ultra, no sé ni qué palabra usar, como los que me conocen saben que yo llevo lo que me conoce como la derecha. Conservador no era, pero era el dueño de lo que todavía está en el mercado, los dulces y las mermeladas, los caramelos Welch. Se llamaba Robert Welch y fundó John Birch Society. Welch decía que el presidente Eisenhower era comunista, así que ustedes comprenderán que con eso, con gente como esa no se puede, o sea que yo en ningún momento. Roosevelt no tenía ninguna ideología. Roosevelt era en cubano, Roosevelt era un fantoche, era lo que era, un hombre completamente fatuo, un hombre que malamente se graduó de abogado, a pesar de todas las influencias de su familia. Además que a él no le interesaba estudiar, mucho menos ser abogado. Lo que él interesaba y lo que sí era y fue probablemente el mejor político de la historia de Estados Unidos. Bill Clinton le queda segundo, pero como político Franklin Roosevelt no tenía comparación. Él no era un hombre ideológico, no lo más mínimo. La ideología no le interesaba, el poder de la política sí le interesaba. Roosevelt, excusa que se dio de establecer relaciones en el 33 con la Unión Soviética fue que bueno, dentro de la gran depresión económica que había mundial y aquí en Estados Unidos, que el mercado de Rusia pues, podía ser favorable, podía beneficiarse a Estados Unidos con el comercio con Rusia. Eso nunca se produjo, fue una ilusión, en buena parte porque una de las cosas que más contribuyó a que se prolongara la Gran Depresión fue una ley que se pasó bajo el gobierno de Herbert Hoover, un poco después de la caída de la bolsa de New York, que fue la tarifa de exportaciones más restrictiva que hubo en Estados Unidos. Y eso contribuyó mucho a que se prolongara la recesión en todo el mundo, porque las importaciones y las exportaciones, básicamente el comercio mundial casi que paró en seco. Entonces, eso no se realizó, pero lo que sí pasó fue que se abrieron las puertas de par en par para la penetración comunista en Washington. Todas las agencias federales, ustedes no tienen, nadie tiene hoy en día un remoto concepto de lo que pasó aquí en esos años. Empezó antes de la guerra, desde que se establecieron relaciones. Algunos de los libros estos, sobre todo de lo que yo voy a hablar enseguida, que se conoce como el proyecto Venona, explican, pero yo no me voy a meter en esos detalles porque si no, no acabamos esto más nunca. Pero el aparato de espionaje que crearon fue simplemente, o sea, es algo que verdaderamente es difícil de creer, excepto por los resultados que ahora se conocen muy bien en buena parte gracias al proyecto Venona. Empezaron, lo recrearon después como donde quiera que hayan estado. Lo trataron de hacer en España durante la guerra civil, pero perdieron. Lo trataron de hacer en Cuba y muchos sabemos que cuando la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero del 59, había una serie de personas, de personajes que a través de los años habían sido infiltrados en toda la sociedad cubana, en todas las esferas, que estaban preparados ahí para cumplir su propósito cuando llegara el tiempo.
En el caso de Cuba, yo supongo que muy pocos pensaron que iban a tener la oportunidad, pero en eso llegó el hombre de la Sierra Maestra y se les presentó la oportunidad, y aquí hicieron lo mismo. Entonces, lo que yo estaba diciendo al doctor Real, y esta fue una de las grandes torpezas del senador Joe McCarthy que veremos al final. La penetración de los comunistas no era que fueran comunistas, la mayoría no eran comunistas de partido, y obviamente acusar, como acusó el senador McCarthy, de comunistas de carnet, no, pero es que eso, ¿a quién se le ocurre que un comunista que esté infiltrado de una alta posición va a tener ningún carnet, ni va a perder, si eso se lo investigan y se lo sacan? No, la mayor parte de la gente que peor influencia ejerció en las políticas fueron los que no eran comunistas. Algunos eran comunistas de ideología y por convencimiento, y van a oír el nombre de varios en breve, pero muchos no eran comunistas y los negaban hasta la muerte, y nunca se les podía probar que eran comunistas porque no lo eran, pero eran, por ejemplo, por lo que ellos se empezó a usar la palabra compañeros de viaje, fellow travelers. Eso era lo que eran, pero es que eso eran peores, porque eran personas, eran gente limpia, eran personas decentes, bien conocidas, bien colocadas, o sea, eran gente prominente en la sociedad americana. ¿Quién les podía poner un dedo? ¿Quién los podía tachar de comunistas? Precisamente eso fue lo que le pasó a McCarthy cuando se encontró con ese muro impenetrable. Pero bueno, pero así empezaron a infiltrarse en todas las agencias, y entonces después, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, y Rusia de buenas a primeras se convierte en aliada de Estados Unidos, ahí sí es verdad que se acabó, porque entonces no solo siguió la penetración, sino que la ayuda económica que recibió la Unión Soviética de Estados Unidos es simplemente incalculable. Y no solo la ayuda económica, porque ya van a ver en cuanto yo caiga en el proyecto Verona, quién fue el responsable, uno de los grandes responsables de que Rusia empezara a recibir uranio que Rusia no tenía. Y Stalin, cuando se enteró del proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica aquí en Estados Unidos, pues le dio órdenes a su jefe de la policía secreta, a Beria, puso a Beria al frente del proyecto ruso para crear una bomba atómica. Entonces, pues ya verán. Pero bueno, entonces yo quiero empezar a hablar ya rápidamente del proyecto Verona, que fue. Esto, como lo escribí aquí y citado en este libro, que fue el primero que salió, este libro es más técnico. Este libro explica cómo fue, es más, explica cómo hasta descifraban los cables, porque esto fue nada más que duró 3 años. Empezaron en el año 43 y terminaron al final de la guerra. Después del final, o sea, aún cuando Rusia era nominalmente aliada. Pero entonces todos estos cables venían cifrados, tenían que usar a Western Union, con lo que los teléfonos eran inconfiables, y los mensajes personales pues se demoraban mucho tiempo, entonces tenían que usar los cables. Los cables venían cifrados, usaban un método que es prácticamente imposible de descifrar, perdón la redundancia, que se usan 2 libros o 2 revistas iguales. Una la tiene el que manda, otra la tiene el que recibe. Entonces, en todas las transmisiones que ponen, ellos logran poner el número de la página, y hay palabras que se la conocen, van ahí, pero es un proceso larguísimo, muy difícil. Pero resulta ser que en el año 43 a Rusia se le acabó el papel. Entonces los espías rusos se vieron obligados, bueno, se puede reír, pero así es como fue de verdad, eso casi que fue fortuito. Empezaron a usar los mismos libros, no consecutivamente, y entonces la gente que estaba en el proyecto se dieron cuenta y empezaron a conseguir palabras, y poco a poco fueron descifrando. No descifraban completamente los cables.
a casi ninguna de las personas que se nombraban los describieron por su nombre, naturalmente, porque a pesar de que los cables venían en cifras, pero de todas maneras protegían a las personas. ¿Cómo se supo quién era quién? Bueno, como se supo fue cuando se abrieron los archivos, porque se terminó la madre patria Unión Soviética, que brevemente se abrieron los archivos del Partido Comunista, los archivos de la KGB, algunos archivos. Entonces, los dos autores de este libro y los dos autores del otro, que me gusta más a mí, este a mí me gusta más porque este es más interpretativo y los cuatro autores tuvieron su parte, los cuatro estuvieron en los archivos rusos, o sea que y son cuatro investigadores anticomunistas fantásticos los cuatro. Bueno, uno de ellos ya, Eric Braindel, se murió a los 40 y pico de años, poco después de que este libro se publicó. Entonces el proyecto duró del 43 al 45, lograron descifrar como 3.000 cables. Cuando se abrieron los archivos, entonces empezaron a comparar unos con los otros. Y después, algunos personajes, miembros de la KGB y de los comunistas de Rusia, pues confirmaron los nombres directamente. Por ejemplo, y esto va a lo que les estaba tratando de explicar de cómo ellos establecieron los aparatos de espionaje aquí. Cuando establecen las relaciones diplomáticas, había lo que ellos llamaban resident con Z en ruso. El oficial tenía una posición en la embajada rusa, no era el embajador, nunca era el embajador. Así mismo pasaba con la CIA, por supuesto. Tenía, por ejemplo, eran los attachés culturales, pero era oficial, o sea, era un diplomático ruso que estaba acreditado y legalmente en la embajada rusa. Pero tenían el residente ilegal, ese era el importante. Ese estaba aquí, no estaba ilegal en el sentido de que entraba, pero tenía una posición que no tenía nada que ver con la embajada, no se relacionaba con la embajada, no se relacionaba siquiera con el residente legal de la embajada. No, ese era el que hacía el trabajo de espionaje, ese era el que se reunía con los espías personalmente, que era los supervisados. Y uno de esos, que fue uno de los más importantes, que se llamaba Itzhak Akvirov, ese hombre en el 93 dio una conferencia, en una entrevista que le hicieron en Rusia. Ese hombre, esto está en los transcriptos de Venona, pero había una confusión, lo llamaban el agente 19. Entonces muchos investigadores, por ciertas cosas que se decía de algunas reuniones donde nada más que había un pequeño puñado de personas, nada más que podían ser 2, y miren los 2. El vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, y el principal asesor, la mano derecha, izquierda, las orejas, todo de Roosevelt, el hombre de confianza, Harry Hopkins. Harry Hopkins, no en este, pero sí en este, es acusado directamente por los autores. Y yo personalmente estoy convencido de que Harry Hopkins fue un agente comunista, el hombre de confianza del presidente Roosevelt. ¿Okay? Miren lo que dice ese libro directamente. Venona ha mostrado conclusivamente que el oficial de más alto nivel en el gobierno americano trabajando para la inteligencia soviética fue Harry Hopkins, el íntimo amigo y consejero de Roosevelt. Ahí lo tienen, eso fue pero Akvirov lo nombró a Hopkins. Dijo, no, ese era el espía, ese era mi hombre en Washington. Bueno, ok, yo acepto que eso no es prueba conclusiva. Para mí lo es, pero yo entiendo que mucha gente piense, bueno, no, pero está bien, eso es lo que dijo el comunista después de tantos años, y por qué le vamos a creer un comunista en primer lugar. Está bien, pero eso fue lo que hizo el proyecto. Y a través de los años se demostró conclusivamente. Yo nada más que me voy a concentrar en 4 personajes, porque esos son los que nombro ahí. Cuando yo
escriba el próximo ensayo, pues entonces hablaré de algunas personas. Henry Wallace, por cierto, tampoco fue comunista. Henry Wallace ni siquiera lo acusaron de ser agente, pero era un hombre que, por la posición que tenía, hizo un daño irreparable, porque tenía simpatías comunistas. Por ejemplo, sobre todo el daño peor que hizo fue cuando Rupert lo mandó de enviado a China. Eso fue durante la guerra, y pues empezaron enseguida Wallace fue uno de los que empezó a tratar de favorecer a los comunistas de Mao Zedong y a trabajar contra los nacionalistas del presidente, porque ellos era el presidente legal de China, Chiang Kai-shek. Harry Hopkins, ya se lo mencioné, y hace un rato hablé del uranio. Bueno, el uranio era una sustancia controlada porque, en primer lugar, un metal, quiero decir, en primer lugar el uranio era, por aquello, y sigue siendo muy escaso. En Rusia no hay uranio, todavía hasta Santa Hora no hubo, excepto el 20% que gracias a Hillary Clinton recibieron. Sí, no, eso es verdad, eso es lo peor que hizo la señora, pero bueno. Pero Harry Hopkins empezó directamente a intervenir con la agencia de la que se creó una ley aquí que se llamaba Lend-Lease, que literalmente quiere decir prestado, arrendado. Eso se hizo bajo el gobierno de Roosevelt para empezar a ayudar a Inglaterra antes de que Estados Unidos se metiera en la guerra. La ayuda principal fue a Inglaterra hasta que el ataque a Pearl Harbor hizo a Rusia aliada, y entonces la mayor parte de esa ayuda fue a Rusia. El administrador de ese programa, que era Harry Hopkins, era el administrador. Y Harry Hopkins no se contentaba con mandar camiones y aviones y tanques, no, uranio también. Él era el que firmaba personalmente para autorizar que se mandara uranio, que estaba prohibido por ley. Y no solo por ley, estaba prohibido por el general Leslie Groves, que estaba dirigiendo el proyecto Manhattan. Cuando Leslie Groves se enteró de lo que estaba haciendo Harry Hopkins, hizo todo lo posible por evitarlo, pero no podía. ¿Cómo Leslie Groves, a pesar de que era general y a pesar de que estaba dirigiendo el proyecto Manhattan, iba a ir por arriba de Harry Hopkins? Además, Harry Hopkins, por cierto, vivía en la Casa Blanca, por cierto, vivía ahí. Estuvo viviendo hasta que Roosevelt se murió. Después siguió siendo consejero de Truman, para que lo sepa. Pero bueno, eso lo dejamos para el rato. Entonces, dos personajes más, voy a mencionar nada más. Y recuérdense que Henry Wallace no está, nunca lo puso nadie. Pero fíjense esto. Henry Wallace escribió y dijo, yo escribí hace muchos años, uno de mis ensayos favoritos se llama El día que Stalin perdió la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque ese fue el día que a Henry Wallace Roosevelt caprichosamente decidió sacarlo de compañero de elección en la última elección del 44, y en vez de llevar a Wallace, que había sido vicepresidente por los 4 años anteriores, decidió quitarlo y poner a Truman. Gracias a Dios, porque nadie sabe lo que hubiera pasado. Que iba a ser Wallace anunciado, escrito oficialmente, que hubiera salido presidente. Iba a nombrar secretario de Estado a Algergis, que van a saber de él enseguida. Iba a nombrar secretario del Tesoro a Harry Dexter White, de que sabrán en un momento, e iba a nombrar asesor de seguridad nacional a Larry Dogan. Los tres, esos tres fueron agentes comunistas y espías, los tres. El que hubiera sido su asistente de seguridad nacional, su secretario de Tesoro y su secretario de Estado. Esos eran lo que iba a nombrar Henry Wallace si hubiera sustituido a Robert, porque hubiera sido el vicepresidente cuando Robert murió en marzo, y esos tres eran comunistas. Así que qué importa que no lo fueran, tenía los tres hombres más allegados. Ok. Harry Dexter White era el subsecretario del Tesoro
Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro de Rupert, íntimo amigo de Rupert también, desde jóvenes estudiaron juntos, se criaron en los mismos ámbitos sociales. Morgenthau no era comunista, ni mucho menos, al contrario. Claro, él y Rupert se ponían a decidir cuál iba a ser el precio del oro al día siguiente. Todas las mañanas Morgenthau iba a la Casa Blanca y cuando Rupert estaba en su cama todavía antes de levantarse, empezaban a decidir qué precio le vamos a poner al oro hoy. ¿Cómo ustedes se creen que ponían el precio? Algunas veces tiraban una moneda, algunas veces decían una charada. Créanme, esto está documentado, así era como le ponían el precio al oro ese día. Pero bueno, Harry Dexter White, que sí era comunista, fue uno de los agentes más importantes después de Alger Hill. Era el hombre que más oía el Morgenthau, era el asistente. Fue el autor intelectual, algunos de ustedes no sé si conocieron, que se elaboró un plan para, esta era la palabra que usaban, para pastorizar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente iban a desmantelar toda la industria alemana, toda. Iban a dividir a Alemania en 7 pedazos y la iban a convertir en un país, bueno, 7, de agricultura. Cuando Churchill se enteró de eso, se horrorizó, porque geopolíticamente hablando, Alemania después de la guerra, pues obviamente tenía que jugar un papel en Europa. Pero en una de las conferencias que cuando Churchill vino aquí, Rupert lo amenazó que si no aceptaba el plan de Morgenthau, que lo había elaborado Henry Dexter White, que se olvidara del préstamo de $1 billón. Y Churchill, a regañadientes, tuvo que aceptarlo. Gracias a Dios, como Rupert murió, Truman decidió no implementar el plan. Henry Dexter White, también entre las cosas que hizo, se le acusó de proporcionarle las placas de los billetes americanos al gobierno de ocupación ruso en Berlín. O sea que los rusos estaban imprimiendo dólares promocionados por Henry Dexter White. Fue el hombre que elaboró la política monetaria de Estados Unidos en la conferencia de Bretton Woods al final de la guerra. Fue el delegado de Estados Unidos y sus opiniones, porque era un gran economista, sus opiniones fueron más importantes, o sea, se les dio más valor a lo que él propuso que hasta las de el gran economista, el famoso economista británico John Maynard Keynes, que estaba ahí en esa conferencia. Y finalmente, después que había sido acusado, después que J. Edgar Hoover, el director del FBI, le había dicho a Truman que Henry Dexter White era comunista, era espía, Truman, a pesar de eso, lo nombró el primer director del Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Truman fue mucho mejor que el que murió, pero no se crean remotamente que Truman fue sobre todo en la defensa de los comunistas, porque eran amigos de él, porque traigan lo que dije de la imposibilidad de aceptar que Hillary Clinton hubiera perdido la presidencia. Bueno, pues no. Alger Hill, que es el próximo, no. Alger Hill no podía ser comunista, pero miren que aquí está la prueba. No me importa, es mi amigo, es mi hombre de confianza, él no puede ser comunista. Entonces no aceptaban, pero fue comunista y siguió ahí cuando había sido acusado, y Alger Hill fue el principal. Lo que pasa es que Alger Hill estuvo involucrado en el caso más famoso que hubo aquí de espionaje en el año 48. Ese fue el caso que puso en el mapa a Richard Nixon, porque en una audiencia de un comité
de un comité investigativo de la Cámara de Representantes. El hombre que había sido el agente que manejaba los agentes aquí, el hombre de confianza de Akbilov, recuerden que lo dije, que se llamaba Whittaker Chambers. Chambers era en realidad un correo, pero era el hombre que los conocía a todos los anillos de comunistas, que había 4 principales, casi todos tenían 7 o 8 miembros, no se conocían entre sí, pero Whittaker Chambers sí lo conocía a todos y los denunció a todos. ¿Ustedes saben cuándo los denunció? En el año 1939, en el año 39, 9 años antes de que Hiss fuera acusado públicamente por Whittaker Chambers. Chambers se lo dijo al subsecretario de Estado Adolf Berl. Adolf Berl, algunos cubanos lo pueden recordar porque fue uno de los consejeros más importantes de Kennedy cuando la invasión. Berl siempre fue un hombre muy anticomunista y que estaba muy al tanto de los asuntos de seguridad, pero no podía hacer nada porque cuando Berl fue a ver a Roosevelt le dijo: mire, presidente, aquí están las acusaciones contra Alger Hiss. No, Roosevelt al principio se lo tiró: ay, por favor, ¿cómo vas a venir? Pero cuando Berl insistió, Roosevelt muy groseramente le dijo: te vas de aquí para que, y lo botó literalmente de su oficina. Y ahí pasaron 9 años. El FBI se enteró por otras denuncias por otro lado, pero la bomba salió cuando Chambers lo acusó públicamente. Entonces, ¿qué pasó? Toda la izquierda se profila. No, esto no puede ser. Como, además, un zapapastroso como Whittaker Chambers tenía los dientes muy malos, un hombre que se vestía mal, estaba viejo, estaba gordo. Ese era un hombre impecable, elegante, perteneciente a las más altas sociedades. Bueno, pero era comunista. Y Chambers lo pudo. Entonces Hiss lo retó a que lo acusara fuera de la Cámara de Representantes. Y Whittaker Chambers no hizo más que salir por la puerta y lo volvió a acusar. Entonces Hiss le puso una demanda por defamación. Y ahí mismo fue donde se enredó. ¿Por qué se enredó? Por lo mismo que Marifeli Pérez Estable nunca nos han puesto una demanda ni a mí ni a Tony de la Cova por haber dicho que es agente comunista de Fidel Castro. Porque cuando hay una demanda por difamación, la persona que demanda se tiene que someter a un proceso que aquí se llama discovery y tiene que contestar preguntas bajo juramento. Y si miente, como mintió Alger Hiss en la propia demanda que él mismo puso, pues entonces puede ser acusado de perjurio. Y por eso fue por lo que Hiss fue condenado, no por traición, desafortunadamente, porque ya había pasado el estatuto de limitaciones, no lo podían acusar de traición, pero lo acusaron de perjurio y cumplió 5 años en la cárcel. Toda la izquierda, desde Truman abajo, después que había sido condenado por un jurado, siguieron diciendo que no, que eso había sido una cacería de brujas. Además, no, hombre, pero bueno, vamos a suponer que haya habido penetración comunista. No, nada más que fue un caso, eso es una aberración. Ese fue el problema, y ese fue el problema con McCarthy, cuando empezó a acusar a la gente de diestra y siniestra de que eran comunistas. No eran comunistas, pero sí hicieron mucho daño. Entonces, bueno, me falta el cuarto personaje, nada más que voy a mencionar para seguir, porque no vamos a tener tiempo casi no vamos a tener tiempo de caer en McCarthy. Pero bueno, Larry Douglas, que lo mencioné como el posible asesor de seguridad nacional, Larry Douglas también fue agente, y cuando a ese lo fue a entrevistar al FBI, bueno, lo entrevistaron, y cuando los agentes del FBI iban subiendo para entrevistarlo por segunda vez en un edificio donde él tenía la oficina en Manhattan, se tiró de la ventana. Hay quienes dicen que lo empujaron, pero no hay prueba de eso. Él sabía que lo iban a arrestar y se suicidó. Así que ese era el cuarto personaje. Nada más que en vez de hablar de McCarthy hoy, eso lo tendremos que dejar para otra vez. Quizás menciono un par de cosas al final. Pero yo quiero hablarles de dos, para que ustedes tengan una idea y los puedan relacionar más. Dos personas que tuvieron que ver con Cuba.
Uno no fue muy importante, el otro fue crucial. El primero es un español, Gustavo Durán. Fue uno de los casos de McCarthy. El senador McCarthy lo acusó, lo investigaron y le dieron una oportunidad. No lo llamaron ante el comité para que McCarthy lo pudiera interrogar, no. Le dieron la oportunidad que él hiciera una declaración. Él estaba trabajando para las Naciones Unidas por eso. Ok, Gustavo Durán, general en el ejército republicano de España. Peleó en varias batallas importantes. Parece que era un militar, bueno, a pesar de que él era compositor. Por eso era por lo que se conocía, por ser compositor. Y tenía muy buenas relaciones en España y después aquí. Gustavo Durán en el año 38 fue el último jefe del Servicio de Inteligencia Militar en Madrid. Ok. Los biógrafos, la gente que escribe, ustedes lo van a buscar en las enciclopedias. Entonces, primero lo describen como compositor, no siquiera ni como general. Miren lo que dice César Vidal. No lo dice César, lo dice un funcionario sobre el Servicio de Inteligencia Militar. Le dicen, no, pero si era solo un servicio investigativo, eso no tenía nada que ver. Miren, las checas del CIM eran tenebrosas, instaladas en antiguas casas y conventos. El régimen de tortura que se aplicaba en el procedimiento brutal. Palizas con vergajos de caucho seguidas de duchas muy frías, simulacros de fusilamiento y otros tormentos horrorosos. En fin, Gustavo Durán fue responsable de la muerte de muchas personas. Estaba enseñando la lista al doctor Beado, que tuvo este libro de César Vidal, que yo lo invité pero no pudo venir. 11.809 personas asesinadas desde el año 36 al 39 por las checas de Madrid. Pero no, Gustavo Durán era un pobre inocente acusado injustamente por McCarthy. Durán era un hombre tan importante, bueno, era general, era ayudante del general Emilio Clever y fue puesto como director del CIM por el general Orlov, el hombre que Stalin había mandado a la Guerra Civil Española para dirigir todas las actividades comunistas. Orlov lo nombró y Narencio Prieto lo destituyó, y Orlov, cuando lo destituyó, rompió todas las relaciones con Narencio Prieto, que era socialista y era supuestamente anticomunista. Eso no evitó que se llevara un yate lleno de joyas y de dinero y de oro del gobierno republicano para México, donde vivió muy bien el resto de su vida. Pero bueno, entonces Durán se fue en un destroyer inglés que lo recogió ahí en la costa mediterránea de España. Desembarcó en Marsella, en Francia. De ahí inmediatamente, pues tenía conexiones, porque como era compositor culturales, llegó a Londres y en 3 o 4 semanas se casó con una viuda millonaria inglesa. ¿Ok? De ahí, recomendado nada más y nada menos que por Ernest Hemingway, quien lo utilizó como uno de sus héroes en la novela Por quien doblan las campanas, a Gustavo Durán. De ahí aterrizó en La Habana como asistente del embajador americano Spruce Braden. Braden se lo llevó para Argentina y después lo metió en el Departamento de Estado, donde estuvo de director de los programas de refugiados. Estuvo hasta en el Congo en el año 60, Gustavo Durán, pero era un pobre inocente, un compositor, un hombre culto, preparado, como iba a ser comunista. Ok, entonces vamos por el segundo personaje de este tema. Segundo personaje fue uno de los grandes responsables de lo que pasó en Cuba. Era el jefe del despacho, del Buró de México y del Caribe en el Departamento de Estado. Era asistente era asistente del subsecretario de Estado. Cuando Eisenhower, el secretario de Estado era Christine Herter, pero cuando este señor, que se llamaba William Whelan, pero que en realidad se llamaba Guillermo Montenegro, él nació aquí en Estados Unidos, pero no se sabe cuándo, nunca apareció la inscripción de nacimiento. Qué extraño, eso es fácil encontrar esto. No, nunca apareció. Entonces, cuando él tenía como 2 años,
el padre murió y la madre se casó con un venezolano que se llamaba Guillermo Montenegro, y parece que fue muy bueno con él y con su hermana, y lo adoptó y usó el nombre. Montenegro era comunista de partido. Yo no he podido encontrar la célula, okay. Yo no soy el que lo acuso de comunista de carneta, porque lo acusa mucha gente, pero yo no les puedo enseñar la prueba. No importa, por la vez lo que me pasó. Una vez más les recuerdo, y se lo traigo al caso más reciente ahora de Ana Belén Montes, que ha sido descrita como la espía que más daño le ha hecho a Estados Unidos. Ana Belén Montes no es comunista, nunca fue comunista, así que, pero estaba ahí y llegó a ser la analista más importante del Departamento de Inteligencia del Pentágono, y fue la mujer que ella solita cambió la política de Estados Unidos hacia Cuba durante el gobierno de Reagan, nada más y nada menos, y fue la que cambió el enfoque, y Estados Unidos adoptó la política de que Cuba no era ni representaba un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Ana Belén Montes fue la responsable. Este hombre, William Whelan, empezó en Cuba. En el año 33 conoció a Sumner Welles, fue el enviado del presidente Roosevelt a Cuba para sacar a Machado del poder. Sumner Welles padecía de ciertos males, público y notorio. En una biografía, la mejor biografía de él, lo escribió nada más y nada menos que su hijo. Finalmente, el escándalo explotó cuando, borracho en un tren, empezó a proponerle a los negros que trabajaban en los trenes con aquellos los maleteros, y el negro lo acusó, y entonces el escándalo fue tan grande que lo hicieron. Robert tuvo que sacar del gobierno. Pero Sumner Welles conoce a Montenegro, entonces se cambia el nombre para William Whelan. Sumner Welles lo trae para Washington y eventualmente lo mete en el Departamento de Estado. Yo estaba enseñando al doctor Beato algo dice aquí, mire. Cuando él aplicó para empezar a trabajar en el gobierno, en el Departamento de Estado, esto existe, donde dice en la aplicación Birth Certificate Not Necessary. Le dieron una posición que llegó a ser un hombre importantísimo, y entre una de las cosas que hizo, yo anoche encontré que él fue el responsable. Los cubanos que hay aquí mayores que se acuerdan, el gobierno de Batista compró y pagó por un cargamento de armas. En mayo del 58 el gobierno americano puso un embargo y prohibió que ese cargamento, que ya estaba pagado, fuera para Cuba. William Whelan fue responsable de esa decisión, porque a pesar de que su superior, Ray Ruboto, era el asistente encargado de asuntos de Hispanoamérica, pero Whelan parece que influenciaba. A Whelan lo recomendó Sumner Welles y Larry Dugan para las posiciones que tuvo en el Departamento de Estado. O sea, quería mencionar esas dos personas y conectarlas con el caso de Ana Belén Montes, para que ustedes vean cómo la gente que ellos siembran en distintos departamentos del gobierno, lo que sea, eventualmente, como son personas que son prominentes, que son intachables, poco a poco van subiendo, y nosotros no sabemos que ellos son los que están aconsejando a los presidentes, porque los analistas tienen ese gran poder, no tienen ningún poder ejecutivo, pero son los que le presentan al ejecutivo las recomendaciones. Y en el caso de Ana Belén Montes, pues ella llegó a ser ella solita la que lo hacía. Entonces, pues ya esto se hace muy largo, pero está bien. Vamos a hablar 5 minutos del senador McCarthy. El senador McCarthy llega en escena un discurso del año 50, que ese es otro. Igual que el certificado de nacimiento de Whelan no apareció. Ok, con aquello, bueno, sí había televisión aquí, y por supuesto había radio y había grabadora, y había reporteros que por lo que ellos tomaban notas, hacían su trabajo. Ahora no, ahora el trabajo es propagandístico, pero bueno. McCarthy dio un discurso en Wheeling, West Virginia, una noche. Nada más que había 50 personas.
Nadie le hizo caso porque él iba a hacer caso, pero había 2 reporteros del periódico local. Entonces ahí empieza McCarthy la conferencia por números, porque McCarthy dijo que él tenía en sus manos una lista de ¿cuántos? 205, 89, 75. Nadie pudo encontrar nunca el número. Y una vez más empezaron a concentrarse en el número. ¿Les recuerda algo lo que está pasando aquí ahora? ¿Qué era lo importante? Que había comunistas en el Departamento de Estado. ¿Era importante que tuviera el carnet? No. ¿Era importante cuántos eran? No. Pero ¿cuántos dijo? Y esas eran las preguntas. Igualito que le hacen ahora al presidente. Bueno, pero ¿y los rusos? ¿Cuántos dijo usted, senador? No, pero senador. Y así fue como lo empezaron a desacreditar, a lo cual él contribuyó mucho con su propio comportamiento, admitidamente. Pero el problema es que, como uno de los poquitos libros anticomunistas que se publicaron en los años 50 sobre el caso de McCarthy, déjame ver si tengo la cita aquí. Pero bueno, los autores decían, porque a McCarthy lo acusaban de cazador de brujas. Decía que había comunistas abajo de todas las camas en Washington. Los autores de ese libro concluyeron, sí, pero desafortunadamente las brujas nunca existieron, pero los comunistas sí. Y toda la gente que McCarthy acusó de tener simpatías comunistas o tendencias comunistas o lo que sea, todos y cada uno fueron lo que dijo McCarthy. Todo eso se aprobó con el proyecto Verona, que por cierto, en mi opinión, hizo un gran daño que no se revelara. Se reveló nada más que en 1995, gracias al ex senador de New York, Patrick Moynihan. Moynihan fue el que cooperó con todos estos autores para que se hiciera público, porque por muchos años no quisieron revelarlo, porque decían que, por ejemplo, algunos de los procesos, sobre todo contra los espías atómicos, los Rosenberg, que ejecutaron, no hubieran podido ser causados, en fin. Pero ¿y qué? Por lo menos se hubiera sabido, por lo menos la sociedad americana hubiera sabido, se hubiera dado cuenta de la gran penetración comunista que había aquí. No hubieran seguido en la luna de Valencia como lo tuvieron y como lo siguieron engañando. Y pues eso fue una de las cosas que probó Verona. Y toda esa gente acusada por McCarthy, incluyendo, a ver dónde está ese que se lo está enseñando al doctor Beato hace rato. Bueno, esto no se va a ver bien aquí. Ok. Este hombre en esta foto que hay aquí en este libro, no, en aquí no se va a poder ver, yo no sé si Agustín la puede enfocar ahí. Okay. Sí. Eso es una foto en el año 37, ahora te lo enseño, en Nankín, que era la capital de China durante la guerra, la guerra entre Japón y China. Ese hombre de pelo negro que ustedes ven ahí, alto, vestido con un uniforme, no lo van a poder identificar ni aunque lo vean de cerca. ¿Ustedes saben quién es ese? Mao Zedong. El hombre de espejuelito con las bermudas, que está a 2 lugares de él, es Owen Lattimore, el hombre que McCarthy dijo que era el principal agente comunista en Estados Unidos. No lo era, pero miren dónde estaba. Owen Lattimore tuvo un papel decisivo en lo que pasó en China. Y ahí estaba. Si estos transcritos de Verona se hubieran dado a conocer en los años 50, aquí las cosas hubieran cambiado mucho. Así que me parece que vamos a dejarlo ahí porque ya es demasiado. En la próxima yo les hablo más del proyecto en sí y de McCarthy, porque además que para terminar, yo me encontré con McCarthy cuando era muy joven, cuando tenía 20 años nada más. Me encontré con el caso de McCarthy y me simpatizó. Y el primer libro que me leí fue uno de los primeros que se escribió, y lo escribió William Buckley. Ya yo me suscribí a National Review y yo tuve la osadía de
de pedirle a Buckley, le escribí directamente y me contestó. No me contestó él, pero me contestó una asistente, que me mandara toda la información que él tenía sobre el caso. Que Buckley no hacía esas cosas, pero bueno, muy amable. Pero yo empecé a investigar eso y escribí mi primer trabajo cuando estaba estudiando el máster aquí en la Universidad de Miami, no, antes del máster. Y después yo usaba eso como una prueba, como lo que se llama un litmus test para mis profesores. Yo los pinchaba a propósito, yo los provocaba. Y yo me hacía como que yo era un simpatizado de McCarthy, que era un defensor. Y entonces yo sabía, basado por la reacción de ellos, que unánimemente era contra mí. Una vez en Rice, en el doctorado, me costó muy caro, porque un profesor me dio una C en un trabajo. En un programa de doctorado una C es una F. Después yo hice lo que pude y me lo cambió para B, pero eso me costó por yo haber escrito sobre McCarthy, que a él no le gustó. Pero en otra oportunidad, así que me parece que vamos a dejarlo ahí ya es demasiado lo que les he dicho, creo. Muy bueno. Diego, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene usted de Robert Kennedy? Porque me recuerdo que hace muchos años vi una foto que en lo que están alrededor de McCarthy, el famoso senador McCarthy, uno de ellos es con un espejuelito, Robert Kennedy. Por favor, su opinión sobre Robert Kennedy. Espera un segundo. Vamos de nuevo. Dale. Sí, por completo. Déjame ver si en hay una foto, hay varias fotos. Robert Kennedy era asistente en el comité investigativo primero, antes de que McCarthy fuera el presidente, pues cuando Eisenhower ganó la elección del 52 y los republicanos tomaron control, McCarthy pasó a ser el jefe del comité y Robert Kennedy trabajaba. No me acuerdo si era cuando Truman, pero sí, definitivamente cuando Eisenhower era uno de los ayudantes. Y hay una foto, hay varias fotos, pero porque era un interrogador agresivo. ¿Saben por qué? John Kennedy era senador, el futuro presidente, era muy amigo, y el viejo John Kennedy era muy amigo y contribuyente a la campaña de John McCarthy. Eran católicos, eran amigos, se hicieron amigos en el Senado. John Kennedy siempre fue anticomunista cuando estaba en el Senado. No importa lo que hizo después de presidente. Y es más, McCarthy salió como una de las hermanas de Kennedy. No me acuerdo cuál ahora. O sea que se conocían socialmente. Cuando a McCarthy lo censuraron, John Kennedy decidió convenientemente enfermarse para no tener que votar. Si hubiera estado ahí, hubiera tenido que votar en contra de McCarthy, a pesar de la amistad y a pesar de que el viejo, su padre, lo hubiera molestado mucho. Pero era demócrata y estaba aspirando a la presidencia, así que no le quedaba más remedio. Eran amigos y pues eso fue una de las manchitas de Robert Kennedy. A través del tiempo, de vez en cuando le sacaban que él había sido ayudante de McCarthy. No fue en realidad ayudante de McCarthy, él trabajaba en el comité como abogado, era como un hombre joven, pero cuando aquello él tenía otra personalidad a la que adoptó. Robert Kennedy, para decir verdad, nadie de mi simpatía, pero para decir verdad, después del asesinato de su hermano, el cambio que hubo en Robert Kennedy fue verdadero, dramático, ¿okay? Porque él de cierta manera se culpó por lo que le había pasado a Kennedy, porque Robert Kennedy, igual que Lyndon Johnson, estaba completamente convencido de que el asesinato de su hermano había sido provocado directamente por Fidel Castro y el Directorio General de Inteligencia, encabezado por el general Escalante. Así que, pero él después cambió y se fue completamente para el otro lado.
Muchos dicen que por remordimiento. Él tuvo probablemente un colapso nervioso después. Y él no quiso. Él sabía, él tenía una cantidad de documentación grande antes de que la desaparecieran. Él sabía la responsabilidad del régimen cubano, pero no quiso que siguiera. No por las razones de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson sabía también que Lyndon Johnson tenía miedo que lo fueran a asesinar a él también. Por eso fue que cerró drásticamente la investigación, por eso fue la gran lechada de la comisión de Warren y toda la destrucción de documentos que hubo después. Yo he dicho esto anteriormente. Yo hablé por teléfono con el autor de uno de los mejores libros sobre eso y yo le pregunté lo que él pensaba al respecto. Y después que hablamos, él terminó diciéndome: la verdad sobre el asesinato de Kennedy nunca se sabrá, porque todos los documentos pertinentes los destruyeron cuando murió James Angleton, que era el jefe de contraespionaje de la CIA. Muy buenas tardes. Te felicito, Diego, por tu presentación. Yo pertenezco a tu fan club, pero de todas maneras muchas felicidades. Mi nombre es Nivia Rodríguez y mi pregunta es la siguiente. Como yo la llamo a ella la detestable, yo lo que quiero saber es qué fue lo que sucedió con ella y por dónde anda, porque hace mucho tiempo que no sé nada. Con María. Sí, yo le digo la detestable. Cortito, Diego. Bueno, Olivia, yo no sé, la verdad. Yo no sé si ella será todavía profesora de Florida International. No sé si todavía estará escribiendo para el Nuevo Herald. Debe ser, probablemente sí sea profesora de Florida International. Ella es muy bien mirada. Ella es otro personaje igual que los que he citado aquí. O sea, yo tuve un problema serio con la junta directora de la organización ACE, cuando nombraron a mi buen amigo Jorge Sanguinetti presidente. Yo le escribí una carta privada. Yo no sé cómo se salió a reducir. Se miró por el internet. O sea, no fue una carta, fue un email. Y lo empezaron a publicar y por ahí. Pero yo le dije: Jorge, a mí me parece que esto es un descrédito para la organización y yo renuncio. En privado, yo no puedo ser miembro de una organización que, o sea, si la quieren aceptar de ella miembro, pues igual que yo lo soy, y mucha gente, pues yo le caigo bien. Bueno, ok, pero es que esto no es cuestión de personalidad y no es cuestión de ser miembro de la organización. La había nombrado a la Junta Ejecutiva. Yo no iba a tolerar eso. ¿Qué pasó? Bueno, Jorge Sanguinetti se hizo el desentendido. Él sabía muy bien quién era Jalife. Pero también lo sabían muy bien varios otros amigos míos. Y 2 o 3 me dijeron en privado: Diego, deja eso. Nosotros lo sabíamos y nosotros votamos por ella. ¿Qué más les puedo decir? Por eso estamos como estamos, porque se conocían a las personas. Ok, vamos, Marifeli Pérez Estable tuvo mucha importancia, aunque nosotros no lo sabemos, porque una de las cosas que Marifeli hizo es, cuando ella era joven, mucho más joven, ella iba a Cuba a reclutar y llevaba estudiantes americanos a Cuba. Ella iba a distintas universidades americanas a reclutar estudiantes para llevarlos a Cuba. O sea que yo no sé, quién sabe si uno de esos estudiantes tiene una alta posición, la tuvo en los gobiernos anteriores. Yo no lo sé, yo no sé de ellos, porque pues nos conocemos, pero amigos no somos, obviamente. Diego, primero te felicito por la magnífica conferencia, pero como en la misma trataste a las personas de Willard o Montenegro, no me aparto del tema. Si te pido que nos digas las 2 o 3 cosas de importancia que tuvo él en el proceso patrocomunista en Cuba. Willard. Ok, bueno, el historial de Willard es largo y tendido del Departamento de Estado, pues fue subiendo poco a poco y al principio de los 50 pues llegó a esa posición de jefe del Buró de México y el Caribe. Que por cierto, por lo que ellos eran uno de los más importantes. México y el Caribe eran más importantes que China, Chile, Argentina, Venezuela, todo eso, porque era donde se desarrollaba una actividad más directamente afectada a Estados Unidos. Entonces, pues, en
en esa posición que él tenía. Bueno, ya mencioné el asunto del embargo de las armas, que lo responsabilizan a él directamente. Tuvo una serie de episodios con el entonces embajador americano en La Habana, Aaron Smith. Smith escribió sobre todo eso en su libro El Cuarto Piso, bien detalladamente. Por ejemplo, él y Robotham, Whelan y Robotham intervinieron varias veces, obligaron a Smith a dar conferencias de prensa cuando él no estaba preparado, ocultaron reportes que había donde desfavorables a Fidel Castro cuando estaba en la Sierra Maestra. A Smith lo trataron de desacreditar diciendo que él había dicho que Fidel Castro que tuvieran cuidado con él en el Departamento de Estado porque él tenía influencias comunistas. No es verdad que Smith dijera eso, pero lo pusieron en una posición porque lo que querían era desacreditar a Smith como embajador y tildarlo de batistiano, lo cual lograron. Otra intervención de Whelan fue el que recomendó a Herbert Matthews para que fuera a entrevistar a Fidel Castro a la Sierra, y ya todos sabemos el efecto que eso tuvo. Hay un episodio que yo se los estaba enseñando a Matilde y a Juan cuando llegué. Yo me acuerdo de esto, o sea, tenía la memoria, pero después la refresqué. En una conferencia de prensa de Kennedy en enero del 62, una periodista, una vez más con lo que yo había periodistas, era una periodista de varios diarios del interior, pero era una mujer muy conocida en Washington, era una mujer joven y era muy agresiva. Y de buenas a primeras le pregunta a Kennedy: presidente, ¿usted está consciente que en el Departamento de Estado hay dos altos funcionarios que han sido acusados de ser comunistas? Kennedy se enfureció, se vio, yo no me acuerdo de haberlo visto, pero yo me acuerdo de lo que pasó, quizás lo vi en algún noticiero después, como él reaccionó cuando la periodista le hizo una pregunta, y entonces se dijo, bueno, empezó a tartamudear, y entonces después dijo, a ver, ¿cuál es su nombre? Y después finalmente dijo, a mí me parece que usted debe tener cuidado en lo que usted está diciendo, porque eso puede dar lugar a una demanda por defamación. El presidente de Estados Unidos diciéndole eso a una periodista. Si eso pasa ahora con todas las... ¿Qué ustedes piensan que pasa? Pero Whelan siguió en el Departamento de Estado hasta el año... Él terminó en la Embajada de Estados Unidos en Australia. Lo desaparecieron del mapa, pero no lo expulsaron. Le hicieron muchísimos expedientes, muchísimas investigaciones, y siempre había alguien que le tiraba la toalla. Y estuvo de testigo en un largo proceso del Comité Investigativo del Senado. Eso tiene como 300 páginas, yo lo tengo. Yo me leí todo en el interrogatorio, y al final la conclusión del comité fue que Whelan había sido un instrumento consciente de la conspiración comunista y responsable directo de que Fidel Castro llegara al poder en Cuba. Ahí lo tiene. Esa fue la conclusión del comité del Senado. Muchas gracias. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.